Nunca imaginé que un trabajo en alta mar pudiera convertirse en una lucha constante por sobrevivir. La oferta llegó cuando menos lo esperaba. Un puesto en un barco de pesca que zarpaba de madrugada rumbo a aguas profundas donde nadie se atrevía a ir. El sueldo era tentador, pero la verdad es que no me importaba mucho, necesitaba el dinero, punto. Cuando llegué al puerto, el barco ya esperaba, viejo, oxidado, pero imponente. El capitán era un hombre de pocas palabras, con ojos duros y una barba espesa, que parecía una red de tormentas. Me entregó un cuaderno con 10 reglas escritas a mano. Son simples, dijo, pero si las rompes, no volverás a pisar tierra firme. Leí el cuaderno con escepticismo, pero en ese momento, sin saberlo, sellé mi destino. Nunca bajes al cuarto de máquinas sin permiso. A las 2:17 a.m. nadie debe estar en la cubierta. Si ves un reflejo en el agua que no coincide con nadie a bordo, no lo señales ni lo sigas. No bebas agua del mar, ni siquiera si sientes sed. La radio no debe encenderse después de medianoche, salvo emergencias. No respondas a señales luminosas que no reconozcas. Mantén siempre cerrado el camarote de la proa. Si escuchas voces en la tormenta, no las imites ni contestes. Jamás mires hacia atrás mientras navegas de noche. Y la más importante, al amanecer, si no has cumplido las reglas, no esperes volver a casa. Pensé que era solo superstición, nada más. Pero la soledad del mar y la oscuridad de la noche comenzaron a revelar secretos que jamás imaginé. La primera noche en el barco fue inquietante. El viento aullaba y las olas golpeaban el casco con fuerza. A las 2:10 a.m., la tripulación se retiró a sus camarotes. Yo me quedé en la cubierta, admirando el mar infinito. La oscuridad era completa, solo rota por la tenue luz del faro lejano y las estrellas. Se acercaba la hora prohibida. A las 2:17 a.m. el reloj marcó el momento en que nadie debía estar en la cubierta, pero el silencio me oprimía y mis piernas parecían tener voluntad propia. Me quedé mirando hacia el horizonte oscuro. Entonces vi algo, una luz tenue en el agua. No era un reflejo de las estrellas ni de la luna, era diferente. Parpadeaba como si alguien me llamara. Recordé la regla 3. No debía señalarla ni seguirla. Pero una parte de mí, una parte que no entendía el peligro, comenzó a caminar hacia esa luz. A cada paso, el viento se intensificaba y las olas golpeaban más fuerte. La luz se acercaba, flotando sobre la superficie del mar, iluminando rostros que no existían. Escuché voces, susurros que el viento traía desde la oscuridad. No respondas, me advertí a mí mismo. Intenté dar media vuelta, pero mis pies no se movían. Estaba atrapado en una red invisible. De repente una mano fría me tocó el brazo. Giré rápidamente. No había nadie. La luz desapareció. El mar volvió a su silencio mortal. Corrí hacia la escalera que llevaba a los camarotes. Me encerré, jadeando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el barco entero lo escuchara. Esa noche entendí que las reglas no eran cuentos para asustar, eran un mapa para sobrevivir al abismo. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo extenuante y miedo constante. Cada regla parecía más urgente que la anterior. El cuarto de máquina estaba prohibido, pero el motor hacía ruidos extraños, como si algo estuviera atrapado ahí adentro. Un par de veces escuché golpes metálicos cuando nadie estaba cerca, pero el capitán solo me lanzaba miradas duras y cambiaba de tema. Una noche, justo antes de medianoche,
La radio empezó a emitir un sonido extraño. Era un ruido blanco, interrumpido por un susurro casi imperceptible, como una voz que llamaba por mi nombre. Recordé la regla 5. La radio no debe encenderse después de medianoche, salvo emergencias. Apagué el aparato con manos temblorosas, pero la voz persistió un instante más, como si intentara atravesar el silencio. Alrededor de la 1:30 a.m., la tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Nubes negras se acumularon rápidamente y el mar se volvió violento. La tripulación se preparó en silencio, moviéndose con una precisión casi mecánica. Sabían que el barco era un cuerpo y que cada uno de nosotros era vital para mantenerlo a flote. A las 2:15 a.m. estaba en la cubierta, asegurando las redes, cuando escuché los primeros pasos. Lentamente se acercaban desde la popa. Nadie más estaba fuera, y el viento parecía contener la respiración. La regla 8 resonó en mi mente. Si escuchas voces en la tormenta, no las imites ni contestes. Los pasos se mezclaron con las voces, un coro de susurros que parecían salir de la nada. Traté de ignorarlos, pero entonces escuché mi nombre, pronunciado con una voz que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. Me giré para correr, pero el barco se sacudió violentamente. El agua golpeó la cubierta y una oleada me empujó hacia atrás. Caí al suelo golpeándome la cabeza. Cuando desperté, el mar había vuelto a la calma, pero el miedo no me abandonaba. Sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. Al despertar, el frío de la noche me caló hasta los huesos. Me incorporé con dificultad y miré a mi alrededor. El barco seguía meciéndose suavemente, pero el ambiente había cambiado. Había una calma inquietante, como si algo invisible hubiera atravesado la tormenta. Recordé la regla 7. Mantén siempre cerrado el camarote de la proa. Me levanté y me dirigí hacia allá, con la linterna en mano. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró y dudé un segundo antes de empujarla con cuidado. Adentro, un olor a humedad y algo más penetrante me recibió. El camarote estaba vacío, pero sobre la mesa había un cuaderno viejo, amarillento por el tiempo. Lo abrí y encontré anotaciones y dibujos que no parecían de este mundo, figuras oscuras, símbolos extraños y palabras garabateadas en un idioma que no reconocía. De repente, un susurro gélido llenó el espacio. Respeta las reglas. Salí disparado, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Sabía que ese camarote guardaba secretos que nadie quería revelar. Las horas pasaban lentas y la tripulación evitaba hablar del tema. Pero yo no podía dejar de pensar en el cuarto de máquinas, en la radio que susurraba, en las luces que parpadeaban sin razón. Al caer la noche nuevamente, el mar estaba oscuro y frío como un pozo sin fondo. Miré al horizonte y vi que algo brillaba en la distancia. No era una estrella ni un faro. Era una señal, una advertencia. La luz en la distancia parecía moverse, como una vela meciéndose en la oscuridad. A medida que nos acercábamos, la tripulación guardaba silencio, como si todos sintieran que algo ominoso se acercaba con nosotros. El capitán ordenó que nadie saliera a la cubierta. La tormenta había amainado, pero el mar seguía rugiendo con fuerza. El aire estaba cargado de electricidad y una sensación de peligro latente. Mientras el barco avanzaba, la luz parecía danzar alrededor de nosotros, apareciendo y desapareciendo entre las olas. A veces formaba figuras que recordaban sombras humanas, pero siempre borrosas, inalcanzables. De repente,
Una voz ronca resonó desde la radio apagada. Era un susurro que pedía ayuda, palabras incomprensibles que helaban la sangre. Nadie se atrevió a contestar. La regla 5 decía claramente no encender la radio después de medianoche, salvo en emergencias. Los minutos parecían eternos. A las 2:17 a.m., la cubierta debía estar vacía, pero yo estaba allí, paralizado por el miedo y la curiosidad. Entonces vi un reflejo en el agua que no pertenecía a nadie a bordo. Era una figura oscura, con ojos que brillaban como carbones encendidos. No señalé ni seguí la figura, recordando la regla 3, pero sentí que el barco se detenía en medio de la nada. El capitán gritó órdenes, pero su voz sonaba distante, como si alguien más estuviera en control. De pronto, una ola enorme nos golpeó, arrastrándome al suelo. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté estaba solo. El barco estaba vacío, pero la tormenta había desaparecido. Sabía que aún no había terminado. Desperté con el cuerpo entumecido y la mente confusa. El barco se balanceaba suavemente, pero la atmósfera era diferente, cargada de un silencio inquietante que helaba hasta el alma. Miré a mi alrededor. No quedaba nadie. La tripulación, el capitán, todos desaparecidos. Recordé las reglas, como un mantra. ¿Había roto alguna? ¿Qué había pasado durante la tormenta? Intenté encender la radio para pedir ayuda, pero la regla 5 resonaba en mi cabeza. No usar la radio después de medianoche salvo emergencias. ¿Era esta una emergencia? La radio permaneció muda. Decidí dirigirme al cuarto de máquinas. A pesar de la regla 1 que prohibía bajar sin permiso, el motor estaba apagado y la puerta entreabierta. Al entrar, el frío era intenso y sentí una presencia que no podía explicar. En las paredes dibujos y símbolos similares a los del cuaderno del camarote de proa cubrían cada superficie, como si alguien o algo hubiera dejado un mensaje. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo sentí un susurro que decía, respeta las reglas. Mi corazón latía frenético. Cerré la puerta y subí a cubierta, donde la luz del amanecer comenzaba a asomar. En ese momento, la figura con ojos brillantes apareció en el horizonte, como un recordatorio de que el mar guarda secretos que nadie debería descubrir. Sabía que debía sobrevivir, pero también que este trabajo no era para cualquiera. El mar no perdona. Las horas siguientes fueron una lucha contra el miedo y la soledad. El barco parecía un fantasma a la deriva, sin rumbo ni tripulación. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada sonido se multiplicaba en la oscuridad. Intenté usar el cuaderno que había encontrado para entender mejor las reglas y el misterio que me envolvía. Había anotaciones hechas con desesperación, hablando de presencias que rondaban el barco y de pactos rotos con el mar. Recordé la regla 9. Jamás mires hacia atrás mientras navegas de noche. Cada vez que intentaba avanzar hacia la proa o la popa, sentía una presión invisible que me empujaba a mirar atrás. Una voz interior me advertía que no debía hacerlo, pero la curiosidad me ganó más de una vez. En una de esas ocasiones, al girar la cabeza, vi una silueta oscura flotando sobre el agua, siguiendo al barco sin descanso. No era humana ni animal. Era como una sombra, una presencia oscura, con ojos brillantes, que reflejaban la luna. Corrí hacia la cabina de mando esperando encontrar al capitán o alguien que me ayudara, pero estaba vacía, salvo por la radio, que comenzó a emitir estática de nuevo. Una última vez escuché un susurro, esta vez más claro y urgente: cumple las reglas o nunca
regresarás. El mar estaba calmado, pero yo sabía que el peligro era invisible y constante. Sabía que si no seguía cada regla al pie de la letra, ese sería mi final. La tormenta no era lo peor que podía enfrentar. La noche siguiente me encontró en un estado de alerta constante. Había aprendido que el silencio del mar era más aterrador que cualquier tormenta, y que las reglas no eran caprichos, sino la única barrera entre la vida y la muerte. A las 2:17 a.m., justo a la hora prohibida, me encontraba dentro del camarote, lejos de la cubierta. Sentía que algo se acercaba, que las sombras se movían con voluntad propia. El aire se volvió pesado, casi sólido. De repente, un golpe seco resonó en la puerta, luego otro y otro más fuerte. Un ritmo constante, como un latido oscuro que llamaba. Recordé la regla 7, mantén siempre cerrado el camarote de la proa. Temblando, me acerqué a la puerta y la aseguré con todas mis fuerzas. Los golpes cesaron, pero el miedo quedó. El reloj marcó las 3:33 a.m., una hora que había escuchado en susurros y leyendas marineras, conocida como la hora de las sombras. De la radio salió un crujido. La voz volvió a llamar mi nombre, esta vez con desesperación y tristeza. Miré por la ventana del camarote y vi la figura oscura flotando en el agua, más cerca que nunca. Sus ojos me atraparon, llenos de un vacío imposible de describir. Sabía que la noche aún no había terminado y que cada regla que rompiera me acercaría al abismo. Pero también entendí que para sobrevivir debía mantenerme firme y obedecer, porque en alta mar las reglas no son opciones, son órdenes del destino. La última noche a bordo fue un desafío que puso a prueba todo lo que había aprendido. La figura oscura no desaparecía. Parecía acecharme a cada paso, recordándome que el tiempo se agotaba. A las 4:44 a.m. el mar estaba en calma, pero el silencio era mortal. Escuché el sonido de pasos lentos sobre la cubierta, aunque sabía que estaba solo. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo podía ser el último. Decidí no romper ninguna regla. No miré hacia atrás, no abrí la radio y mantuve cerrado el camarote de proa. Cada pequeño acto de obediencia era un acto de resistencia contra la oscuridad que me rodeaba. Cuando el reloj marcó las 6:00 am, el amanecer rompió el horizonte con su luz tibia y prometedora. Sentí que una carga invisible se levantaba del barco y de mí mismo. Al mirar hacia el agua, la figura oscura se desvaneció, como si la luz hubiera exorcizado sus cadenas. Respiré profundamente y supe que había sobrevivido. El barco, viejo y misterioso, me había enseñado que en alta mar no solo luchas contra la naturaleza, sino contra fuerzas que no se ven pero que existen. Las reglas no eran supersticiones, sino la única forma de regresar a casa con vida. Y aunque dejé ese barco atrás, sé que esas reglas y esas sombras siempre estarán conmigo, recordándome que el mar guarda secretos que jamás deben ser ignorados. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.